Temporada tras temporada aparecen equipos que son sorpresa, pero pocos jugando tan bien como lo hizo aquel Ajax de la temporada 18-19. Es por eso que hoy vamos a repasar qué fue de aquellos futbolistas que conformaron dicho plantel semifinalista de la Champions. Los dirigidos en ese entonces por Erik ten Hag lograron el doblete después de varios años sin poder lograrlo, pues fueron campeones de la Eredivisie, donde estuvo reñida la carrera por el campeonato junto al PSV, y por otro lado también lograron salir campeones de la Copa Nacional de Países Bajos venciendo 4-0 en la final al Willem. Pero por lo que verdaderamente se le recuerda a este equipo fue por su grandioso paso por aquella Champions, donde lograron ser semifinalistas, cosa que no lograban desde 1997. Arrancaron compartiendo grupo con el Bayern Múnich, el Benfica y el AEK de Atenas, donde clasificaron segundos sin ser derrotados. Luego de dar el batacazo en el Bernabéu en octavos y superar a la Juve en cuartos, se quedarían a puertas de la final gracias a un gol de Lucas Moura al último minuto del partido en la semifinal ante el Tottenham. Pero bueno, miremos qué pasó con aquellos jugadores, empezando por la portería que tenía el hoy arquero del Manchester United, André Onana, quien supo brillar sobre todo en aquella Champions. Onana fue sancionado en febrero del 2021 por 9 meses sin poder jugar después de haber dado positivo en furosemida, en una prueba de orina. Según él, debido a utilizar por equivocación un fármaco de su esposa. Dejó el club en el año 2022 para unirse como agente libre al Inter de Milán, donde le fue muy bien, teniendo paradas claves, buenos reflejos y buen juego de pies, virtudes que ya venía demostrando en el Ajax. En ese mismo año fue convocado con Camerún para el Mundial de Qatar, donde jugó únicamente el primer partido ante Suiza y luego sería excluido del grupo por problemas con el entrenador. En el 2023 se marcharía al Manchester United por más de 50 millones de euros para reemplazar a David De Gea. En el equipo inglés ha tenido puntos altos y puntos muy bajos, aún así a día de hoy destaca en un equipo donde la defensa no le es de gran ayuda. En el lateral derecho se encontraba el marroquí Mazraoui, quien dejó el club en el año 2022 para fichar por el Bayern de Múnich como agente libre. En el equipo alemán no lo hizo mal, pero dio la sensación de no encajar del todo en el once bávaro. Disputó un total de 55 partidos en 2 temporadas, marcando un gol antes de irse por una cifra de 15 millones de euros al Manchester United junto a su compañero Matthijs de Ligt, quien con 19 años era el capitán de aquel Ajax y en esa temporada se convirtió en uno de los centrales más codiciados del mundo, llevándoselo a final de aquella temporada 18-19 la Juventus por un valor de 85 millones de euros. En la Juve le costó un montón hacerse un hueco en el equipo, pues tenía de competencia en el puesto a la más que consolidada pareja central Bonucci-Chiellini. No fue sino hasta que este último se lesionara para que el neerlandés lograra ver mayores minutos con el club. A finales de aquel 2019, y más por lo demostrado en su paso por el Ajax, lograría ganar el trofeo Copa como mejor jugador con menos de 21 años. Después de 3 temporadas con la Juventus, donde no le fue muy bien e incluso decepcionó, ya que era un jugador del cual se esperaba muchísimo más, se fue para Alemania en el año 2022 para jugar con el Bayern de Múnich, después de que estos pagaran 67 millones por él. En el club alemán fue más de lo mismo, buenas presentaciones pero no lo suficiente para su costo. En agosto de este año fichó por 45 millones al Manchester United, donde no se ha consolidado del todo y sigue sin demostrar lo que en su momento apuntaba para ser. Hablemos ahora de Daley Blind, el experimentado compañero en la pareja central de De Ligt, quien para dicha temporada fue la mayor contratación del Ajax, costando 16 millones de euros provenientes del Manchester United. Jugó con el club neerlandés hasta comienzos del 2023 cuando se fue libre al Bayern de Múnich, donde jugó poco y nada, tan solo 157 minutos repartidos en 5 partidos. En julio del 2023 se marchó libre al Girona, donde juega actualmente y con 34 años ha hecho las cosas bien con el club. En el lateral izquierdo formaba el argentino Nicolás Tagliafico. Al igual que Blind, la importancia y su nivel fue mermando con el pasar de las temporadas en el Ajax, con respecto a la temporada donde fueron semifinalistas de Champions. Vistió los colores del club hasta mediados del 2022, cuando fichó por poco más de 4 millones de euros por el Lyon. Allí juega actualmente y sigue siendo un futbolista regular de buenas presentaciones, siendo titular en el club francés. Vamos a repasar ahora el mediocampo de aquel Ajax 18-19. Más retrasado se encontraba Lars Schön, el experimentado mediocampista danés, autor de un verdadero golazo al Real Madrid de tiro libre en aquella Champions. Se fue a final de la temporada 18-19 para el Genoa, después fichando por el Heerenveen y luego llegando al NEC, donde juega actualmente. En este tiempo ha jugado de buena manera, pero ya siendo un jugador veterano, pues con
38 años ya está más cerca del retiro que de otra cosa. Al lado del danés se encontraba la perla de aquel Ajax, Frenkie de Jong, que al igual dejó al club a final de esa mítica temporada del Ajax para fichar por una millonada al Fútbol Club Barcelona, pues estos desembolsaron 86 millones por él. En el club blaugrana ha jugado desde aquel entonces, donde pese a que ha demostrado que es un gran jugador, de grandes partidos y con una visión del juego fenomenal, si hacemos un análisis de su paso hasta este momento por el club, da esa sensación de que a lo mejor el bueno de Frenkie pudo haber llegado un poco más lejos. Claro, ha tenido que estar en un Barça de altas pero sobre todo bajas, y si le sumamos que es un jugador con tendencia a lesionarse con facilidad, pues a lo mejor allí es donde surge esa sensación de inconformidad de algunos aficionados del Barcelona con él. Aún así es joven y le queda un par de años para deleitar con su fútbol que maneja. Acompañando ese mediocampo estaba Donny van de Beek, otro jugadorazo de aquel Ajax, clave para aquel equipo de Ten Hag, pero con una triste actualidad. Quizá el que peor le ha ido de todos, pues lo fichó el Manchester United por 39 millones de euros en el 2020 y en el equipo rojo de Manchester no le fue nada bien. Se convirtió en uno de los tantos futbolistas que llegan al Manchester United y se apagan, pues allí jugó poco y lo poco que jugó lo hizo mal. 2 sesiones, una al Everton y otra al Eintracht de Frankfurt, donde fue más de lo mismo. Parecía otro jugador al aquel gran mediocampista del Ajax. Recién en julio de este 2024 salió del Manchester United vendido al Girona por un poco más de 500.000 euros, a comparación de los casi 40 millones que pagó el Manchester United por él. Para un jugador de 27 años y que tendría que estar en el pico de su carrera, las cosas no le han ido para nada bien y se ha devaluado de una manera como muy pocas veces se han visto en el fútbol. Incluso el propio Donny ha asegurado que ha llegado a pensar en retirarse por las pocas oportunidades que ha tenido en Inglaterra y su historial de lesiones. Actualmente en el Girona sigue sin vérsele bien, tiene destellos pero se le ve físicamente afectado. Sin duda una lástima el caso de este futbolista, del cual esperemos que pueda repuntar en algún momento su carrera. Más adelantado encontramos al marroquí Hakim Ziyech, que con su gran agilidad y desequilibrio fue uno de los encargados de las victorias del equipo neerlandés en aquella temporada. Jugó en el Ajax hasta mitad del 2020 y se fue vendido por 40 millones al Chelsea, donde disputó en 3 años un total de 107 partidos, marcando 14 goles, muy bajos números en comparación a los que venía teniendo en el Ajax. Es así como después de 2 fichajes frustrados, una al PSG y otra al Al-Nassr por no cumplir con los exámenes médicos, llega libre al Galatasaray turco, donde juega actualmente pero casi no tiene minutos. No es titular y en los pocos partidos en los que ingresa entra al minuto 70-75 por ahí. Por la banda izquierda de aquel Ajax jugaba el brasileño David Neres, que después de aquella temporada fue bajando su rendimiento temporada tras temporada hasta su partida al Shakhtar a comienzos del año 2022 por 12 millones de euros. En el equipo ucraniano no jugó ningún partido debido a la cancelación del torneo nacional por la invasión rusa a Ucrania. 5 meses después se va fichado por el Benfica, que pagó poco más de 15 millones de euros y donde en 2 temporadas jugadas repuntó su carrera teniendo muy buenas actuaciones con el club luso y revalorizándose, haciendo que lo fichara esta temporada por 28 millones el Napoli, donde si bien no es titular, lo poco que ha jugado no lo ha hecho mal. Sigue siendo joven, tiene 27 años y puede seguir teniendo buen rendimiento en el fútbol europeo. Y en la punta de aquel Ajax está el que con 9 goles sería el segundo máximo goleador de aquella Champions, solo por detrás de Lionel Messi con 12. Estamos hablando del serbio Dusan Tadic, que fue el último de este 11 en dejar el club, pues jugó en el Ajax hasta la mitad del 2023 para irse fichado al Fenerbahce, donde es jugador clave y titular del equipo turco, donde al igual que en el Ajax está rindiendo de la mejor manera, aun siendo ya un jugador experimentado con 35 años. Se puede decir que el bueno de Tadic ha mantenido su buen rendimiento en las más recientes temporadas. Repasemos ahora muy brevemente algunos nombres más que conformaron aquel plantel. El argentino Lisandro Magallán, que llegó a mitad de aquella temporada y jugó poco y nada en el club. Se fue cedido al Alavés, al Crotone, luego al Anderlecht, después rescindió su contrato y se fue al Elche, y hasta ahí pasos muy discretos en cada uno de estos equipos. Luego en el 2023 ficharía por el Pumas de México, donde se le ha visto mejor nivel de lo mostrado en su paso por Europa. El lateral por derecha Joel Bellman jugó hasta el 2020 con el club, jugador rendidor y de bajo perfil que se fue fichado por el Brighton de la Premier League, donde sigue jugando actualmente y la verdad no lo ha hecho mal, suele ser titular con el equipo. Kasper Dolberg, el delantero que con 21 años pintaba a ser un mega crack,
pero se perdió por el camino y no llegó nunca a ser lo que se esperaba. A fin de esa temporada lo fichó el Niza por 20 millones, donde en 3 temporadas tiene números mediocres. Se va cedido luego al Sevilla y nada, luego se va cedido al Hoffenheim y nada tampoco. Es en el año 2023 que lo ficha el Anderlecht y es cierto que ha mejorado bastante allí, pero aún así nada cerca a lo que se llegó a pensar que podría ser en su día. El jugador más veterano de aquel plantel fue el mítico Klaas-Jan Huntelaar, quien además de los goles aportó experiencia en aquel banquillo. Dejó el club a inicios del 2021 para irse a retirar al Schalke. Para concluir, hay que hablar del hombre que dirigió de gran forma a aquella plantilla, el señor Erik ten Hag, que a día de hoy se le mira con malos ojos después de lo hecho con el Manchester United, pero con el Ajax fue una historia completamente distinta. Desde que llegó a comienzos del 2018 al club hasta que se fue al equipo inglés a final de la temporada 21-22, logró conquistar 3 Eredivisie, 2 Copas Nacionales y su paso hasta las semifinales de la Champions. Con el Manchester United conquistó la Copa de la Liga y la FA Cup. Sin embargo, sufrió derrotas con resultados muy sorpresivos, como aquella derrota 7-0 contra el Liverpool, ganándose el enojo de su propia hinchada. Su mejor temporada sería la primera que disputaba con el Manchester, donde tuvo un rendimiento del 70%, quedando tercero en la Premier. Sin embargo, ese año caerían eliminados en cuartos de la Europa League ante el Sevilla, viéndose de muy mala forma. La temporada siguiente, ya en Champions, lo hicieron bastante mal, quedando últimos en su grupo por detrás del Bayern, el Copenhague y el Galatasaray, consiguiendo solo una victoria y ni siquiera pudiendo clasificar a la Europa League como tercero. En Premier quedaron octavos, volviendo a ausentar nuevamente en la Champions. Aquel año tuvo un rendimiento con el club del 53%, mostrando un claro declive, y ya en la reciente temporada 24-25 le despedirían tras un horrible comienzo, con 14 partidos en todas las competiciones, obteniendo solo 4 victorias y con el equipo muy abajo en la tabla de la Premier. Se marchó del club con un rendimiento de la temporada de tan solo el 42%. Hoy en día se encuentra sin club. En general podemos ver cómo en su mayoría de los miembros de aquel Ajax 18-19 se les ha venido hacia abajo sus carreras, algunos a mayor o menor escala que a otros, pero demostrando que aquel paso por el equipo fue quizás su punto más alto. Ahora es tiempo de que me dejen saber en los comentarios cuál creen que de estos futbolistas le fue mejor y a cuál creen que le fue peor. Voy a estarlos leyendo. Recuerden darle like si les gustó el video, suscribirse al canal en caso de que no lo estén y darle a la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También me encuentran en mis otras redes sociales que les dejo acá abajo en la descripción. Además, si ustedes conocen algún otro equipo del cual quieran que les haga algún video mostrando qué fue de la vida de aquellos jugadores, pueden dejarlo acá también abajo en los comentarios. Les habló Miguel para el canal de Pick and Goal. Hasta luego.